de la FEWE, con quien estaremos llevando el diálogo, ¿no? Días atrás se convocó a una marcha por parte de los estudiantes. Queremos conocer si la FEWE fue parte de estas movilizaciones, qué es lo que se pedía, qué es lo que se solicitaba y qué se consiguió luego de estas marchas presentadas el jueves 31 de octubre. La prensa nacional del pasado día 31 decía, la marcha organizada por estudiantes y organizaciones sociales. La pregunta es, ¿fue convocada por la FEWE? Buenos días, Neri. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la cordial invitación, estimado Jorge Villarreal, también al otro estimado que se encuentra en este espacio. Decirles que desde la FEWE nosotros hemos convocado a varios plantones al exterior de la Universidad Central del Ecuador y en otros puntos del país. Y nosotros consideramos que todas las expresiones de lucha, de rechazo y de condena al gobierno deben seguirse dando, deben seguirse replicando, puesto que debemos decirle desde la FEWE Nacional a Noboa que ahora él es el responsable de la crisis energética que vive el país. Además, que él se ha gastado $12.3 millones para lavar su imagen, mientras el país se cae a pedazos. Se malgastó $60 millones en una consulta inoficiosa, mientras la inseguridad en el país se agudiza. Expresión de ello es que fueron asesinados 2 compañeros universitarios de la Universidad de Quevedo hace pocos días. Esto refleja la incapacidad, la inoperancia del gobierno. El cartón se mojó y nos sumergió en la oscuridad. Y esto afecta claramente también a las universidades públicas, porque recordemos que según la Constitución también son sectores estratégicos. Estimado y esto Neri, no se está tomando en cuenta. Por ello, Neri, las expresiones de lucha en las calles, en las cuales ha sido categórico el rechazo al gobierno y sobre todo a la crisis generalizada que vive nuestro país. Y nosotros expresamos nuestro respaldo y apoyo a todas las expresiones de lucha que se den en el país y también hacemos el llamado a que no se busque minimizar el rechazo popular y también la capacidad de las organizaciones sociales para establecer plantones y acciones contundentes como la del día jueves. Estimado Neri, bueno, una de las acciones está en completo derecho, ¿no? El tema de manifestarse en pro o en contra de las diferentes políticas que se vivan en el país. Pero una de las situaciones y que ha fustigado el alcalde de la capital es de que dejaron con grafitis, dejaron manchadas algunas paredes en el centro histórico y que se invirtió recursos para recibir a los turistas en este feriado. ¿Eso lo señalan directamente para los estudiantes universitarios o quienes causan estos desmanes? Recordemos que toda expresión de lucha siempre, desde varios gobiernos, se nos ha intentado señalar como terroristas. Y muchas veces en las marchas están agentes de policía y están personas que intentan desviar la atención de lo que significa la acción central, que es el rechazo a la crisis energética que golpea a todos. Y como usted bien mencionaba, nosotros tenemos todo el derecho en el marco de lo que establece también la Constitución, el derecho a la resistencia y a la protesta, los derechos colectivos que están siendo vulnerados, puesto que según las cámaras de industrias de Guayaquil y otras cámaras del país, se pierden 12 millones diarios por hora. Por cada hora que no tenemos energía eléctrica se pierden $12 millones. Y otros datos también establecen que se están perdiendo más de 800 empleos diarios a pretexto de la crisis energética. Neri, más pero del 40% Neri, de jóvenes han perdido el empleo. Neri, acláranos. La pregunta puntual. ¿Quiénes son los que pintan grafitis que afectan a Quito y a su espacio colonial que es atractivo para el turismo? ¿Quiénes son los que pintan grafitis? Se infiltran en medio de las marchas, pero ¿por qué no identificarlos? Ahí debería estar la labor, ahí sí, de la policía, de los militares, que recordemos, cuando se buscaba incrementar el IVA que lo hicieron, allí había militares y policías
por todas las calles y plazas del país. Ahora no los vemos en ningún lugar y se sigue agudizando la inseguridad. Porque Nosotros estamos en las calles expresando nuestro rechazo. No podría decir quiénes son porque no sé quiénes son, pero sí podemos mencionar que por lo general hay gente infiltrada en las movilizaciones. ¿Por qué banderas de Palestina en la marcha? El tema de Palestina va en el marco de que en este lugar se está desarrollando un genocidio por parte de Israel y esto está obviamente auspiciado por Estados Unidos. Y es algo que a nivel global se sabe, pero que se intenta invisibilizar y que Estados Unidos también sigue dotando de armamento, de recursos de Israel para seguir afectando a la población de Palestina, que es un genocidio en pleno siglo XXI. Estimado Neri, usted ha manifestado de que no ha habido la inversión pública en cuanto a educación superior por parte del gobierno, pero el presidente de la República hasta semanas atrás venía entregando las becas estudiantiles para los institutos a mujeres y ahora mismo se está tramitando la creación de la universidad en Santo Domingo. De igual forma, el espacio ahí en la mitad del mundo, este espacio que sirvió en su momento para la UNASUR, ha manifestado que va a crear una universidad. Sí hay por parte del gobierno que está aplicando estas políticas. ¿Por qué decir que no ha apoyado? ¿Por qué decir que no ha apoyado? Esto se expresa en la Proforma General del Estado 2024, puesto que recordemos que en el debate Daniel Noboa expresó de que iba a aumentar el presupuesto a las universidades y al contrario, lo redujo en $4 millones. Y también hay una deuda pendiente desde el 2016 hasta la actualidad de $708 millones con las universidades públicas. Esto se ha dado por los recortes paulatinos, por la no devolución del IVA y por recursos de autogestión que no han sido llevados hacia las universidades. Y también hay otro elemento clave, que no se invierte más allá de $300 por estudiante, puesto que los conceptos de gratuidad se mantienen congelados desde el 2017. Si analizamos estos datos, se expresa de que no es el interés central invertir en la educación y también que se está dando un proceso de desgaste sistemático a las universidades públicas. Y reflejo de esto es que ha aumentado en 15% la tasa de matriculación en las universidades privadas. Y esto se da, recordemos que el gobierno había planteado de que iba a garantizar el acceso a la educación superior. Y la realidad concreta es que más de 1.600.000 bachilleres no han logrado acceder a la educación superior pública. Es decir, el gobierno no está cumpliendo con lo que planteó en su plan de gobierno en el debate y en ese sentido se expresa por qué ahora tiene un 15% de credibilidad. Por ello, nosotros planteamos de que se debe aumentar el presupuesto a las universidades, se debe pagar esta deuda de $708 millones, porque la educación es el eje estructural para el desarrollo de los pueblos. Y el presidente de la República, al parecer, no está al tanto de esta situación y ve todos los elementos que se están generando en el país de manera aislada, cuando es un tema integral que se debe abordar atendiendo no solo los efectos, sino las causas de por qué estamos en la situación actual que vive el país. Neri, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, se ve de que se va a crear la Universidad de Santo Domingo, de que se está dando becas. Bueno, la deuda que usted dice la mantiene desde gobiernos atrás, desde hace muchos años atrás, es la deuda que se ha ido sumando por los recortes presupuestarios que le han dado las universidades. ¿Acaso la intención ahora es desgastar al gobierno actual y posicionar un proceso político a través de la FEUE, que se ha convertido en un brazo político también, sin desconocerlo, de un partido que nace desde las universidades con fuerza? Nosotros debemos señalar algo. En el marco de que no se puede deslegitimar la justa lucha, no solo de los estudiantes, sino de las organizaciones sociales. Y esto lo digo en el marco de que no es una cuestión de posicionar candidaturas o de posicionar un proyecto. Es cordura, es realidad, en el marco de que los pequeños emprendedores, quienes tienen locales y demás, se han visto afectados en las ventas en un 50-60%. Otros han tenido que cerrar sus locales. Los estudiantes universitarios, por los cortes de energía, debemos salir en la oscuridad muchas veces.
y por lo tanto hemos sido sujetos de robos. Y como dije también, hace pocos días fueron asesinados compañeros de la Universidad de Quevedo. Y esto expresa también un elemento que usted había mencionado. Sí, hay una deuda que viene desde 2016, pero el gobierno actual también le recortó a las universidades públicas. Es decir, sigue sosteniendo un proceso que intenta limitar el avance y el desarrollo de las universidades públicas. Y al ser el presidente de la República, no le exime de responsabilidad, puesto que en el artículo 26 de la Constitución se establece a la educación como un derecho y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y por lo tanto, Daniel Noboa debe responder con las universidades públicas y con el país. Le han recortado presupuesto a los municipios, a las prefecturas, a las ciudades parroquiales, en función de la proforma presupuestaria estatal, ¿no? A todos les han recortado presupuesto. O sea, lo correcto es que no le recorten a las universidades, aunque le recorten al resto, o la lucha es por todos. La FEWE surge hace ya casi más de 81 años desde una perspectiva no solo de defender las justas reivindicaciones del movimiento estudiantil, sino de los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Nosotros también rechazamos lo que implica el recorte a los municipios, porque esto va a expresarse en menos obras, en menos plazas laborales, va a replicar en agudizar las grandes problemáticas que vive el país, y también recordemos que al IES se le adeuda más de 24,000 millones de dólares. ¿Y esto qué ha significado? Pues muchas problemáticas, e incluso recordemos que hace más de 2 meses personas con enfermedades catastróficas tuvieron que movilizarse para exigir presupuesto y que sean atendidos y existan medicamentos en cada uno de los espacios de la salud pública. Esto se implica no un proyecto político, sino coherencia con la realidad concreta que vive nuestro país, que es evidente, que es crítica. Y los números expresan de que el presidente de la República baja en su credibilidad, y no por el accionar de la FEWE o de otras organizaciones, sino por su propia inoperancia en temas tan sentidos como son la educación, la salud, el empleo y la seguridad, que recordemos en esta consulta que nos llevaron, que costó 60 millones de dólares, se planteaba que se iba a darle pelea a todos estos espacios que generan la inseguridad, y ahora vemos que, por ejemplo, Pizulí y la Roldós aumentó en un 450% en la criminalidad. Esto es reflejo de que las medidas que se hayan adoptado, que no las hemos visto, no han sido efectivas. Bien. Neri, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana, porque no solo te escucha en La Maná, sino en todo el subtrópico de Cotopaxi, La Maná, Pangua, Pujilí, toda la provincia de Los Ríos, la zona norte de Guayas y Manabí, el subtrópico de Bolívar. Importante que las universidades y los estudiantes universitarios de la región enteren el trabajo que hace su presidente nacional. Un buen día para ti, hermano. Muchas gracias por la cordial invitación, y pues hacemos el llamado a seguir unificados, a seguir levantando la voz desde el movimiento estudiantil en pro de que no se sigan vulnerando nuestros derechos ni de los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Muchas gracias. Un buen día. Nos acompañó el presidente nacional de la FEWE, Neri Padilla, quien ha dado a conocer por qué y cuáles son las razones que movilizan a los estudiantes a hacer sus plantones, sus protestas, por los recortes presupuestarios a las universidades, por el tema de los cortes eléctricos que los afecta también en la parte académica, y también la lucha es por todos, dice. 7:53 minutos. Tenemos